La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, amados hermanos y hermanas del Perú y el mundo. Os saluda vuestro hermano Amadeo desde la República del Perú, ciudad capital, Lima, Perú. En esta oportunidad, amados hermanos, vamos a tocar un tema referente al libro de Hebreos capítulo 9, 16 y 17, donde nos habla acerca de el testador y el testamento. Este tema estamos tocando para aclarar sobre el misterio del testimonio que dio nuestro Padre Jehová a su pueblo y luego lo trajo nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo encargó que el Espíritu Santo dé testimonio en su segunda venida, es decir, en la segunda venida de Cristo. En este caso, amados hermanos, el tema lo hemos titulado El testador y el testamento. Bien, referente al tema del testador y el testamento, analizaremos de las Santas Escrituras el siguiente texto. Hebreos 9, 16 y 17 dice: porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador. Es decir, el testador es la persona que va a dejar un testimonio. Cuando deja el testimonio, se hace válido, como dice en Hebreos 9:17, porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. Es decir, quien va a dejar el testamento, y dentro de los cuales va a dejar una herencia, en este caso cuando Jehová Dios da la herencia, ¿no?, al pueblo de Israel, hace pacto y le da el testimonio de las tablas donde estaban escritas los mandamientos con el dedo de Dios. Ahora, en este caso que habla Hebreos 9, 16, 17, este testamento que tenía el Padre que dio al pueblo de Israel, ¿ya?, nuestro Señor Jesucristo habla de la profecía de que Él tenía que morir para que el Espíritu Santo dé testimonio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, del Hijo. Pero este testimonio es del Padre. En realidad, amados hermanos, lo que se trata del testamento y el testador, ya, el apóstol Pablo aplica esta cita textual para que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo se valide el testamento. Es decir, está refiriéndose a un contexto entre el pacto antiguo y el pacto nuevo. Entonces, como estamos viendo, en el primer pacto, según Hebreos 9, 1, 2 dice: tenía empero también el primer pacto reglamentos de culto y santuario mundano, porque el tabernáculo fue hecho el primero, en el que estaban las lámparas, la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Es decir, en el primer pacto, Dios manda a Moisés que las tablas del testimonio lo guarden en un lugar que es el tabernáculo, pero dentro del tabernáculo había un lugar que era muy santo, que le llamaban el lugar santísimo. Entonces ahí estaban las lámparas, la mesa, los panes de la proposición y dentro del santuario. Vamos a seguir escudriñando. En el libro de Hebreos capítulo 9, versículos 6, 7 y 8 nos dice: y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios de su culto. Mas en el segundo, solo el pontífice una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Entonces, en el primer pacto ya entraba el pontífice en el lugar santísimo, y luego ahí
él comenzaba a expiar por los pecados del pueblo, ¿no?, lo que estaba dentro del lugar santísimo. Ahora, cuando acontecía todo esto, acto ceremonial, que era el culto en el primer tabernáculo, hecho por mandato de Dios, pero ya, como dice, es un tabernáculo levantado por la mano del hombre, ¿ya? Eso estaba vigente. Y mientras estaba vigente, dice el Hebreos 9:8, dando esto a entender el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Se está refiriendo ya a un santuario que ya no es hecho por manos de hombre, ¿ya? Entonces dice, mientras el primer tabernáculo, con su sacerdocio, que era, ¿no?, por orden de la descendencia carnal, el sacerdocio levítico, mientras eso está en pie, el Espíritu Santo da a entender que todavía no está descubierto el camino para el santuario verdadero, el tabernáculo que levanta el Señor y no hombre. Entonces aquí estamos viendo cómo el testimonio ya va a estar en un nuevo tabernáculo que levanta a Dios y no hombre. Entonces dice, en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 2, ministro del santuario y de aquel tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Eso se refiere a que hombre no levanta ese tabernáculo, sino Dios. ¿Y quién era? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, mas estando presente Cristo, aquel verdadero tabernáculo, ya, dice, presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por lo más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es saber que no es de esta creación, es decir, hecho por manos humanas, no, sino es de una creación divina. Entonces dice, porque si aquel primero fuera sin falta, cierto no se hubiera procurado lugar de un segundo. Es decir, requería mucha perfección todavía el primer tabernáculo, que es mediante el sacerdocio levítico. Mas el tabernáculo que viene es el verdadero no hecho de hombres, tenía que venir para que se dé el nuevo pacto, ¿no? Entonces, nuestro Señor Jesucristo ya Él está, tiene que dar paso al nuevo pacto, pero tiene que haber derramamiento de sangre. Es decir, como dice, en el primer pacto, Dios hizo con nuestros padres al sacarlos de la tierra de Egipto, ellos no permanecieron, entonces por eso es que se establece un nuevo pacto, interviniendo muerte del testador, a fin de que los llamados, es decir, los que se arrepienten, los llamados obtengan la promesa de la vida eterna. Por eso dice en Hebreos 9:15, así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es decir, lo que había en el primer testamento, ya, ahora cuando interviene la muerte del testador, ya todos los que en realidad son llamados por la promesa de Dios reciban la vida eterna, porque más antes, en el primer pacto, ya hacían holocaustos para justificar sus rebeliones, pero en este caso nuestro Señor Jesucristo muere para que esas rebeliones sean perdonadas, pero siempre y cuando las personas que quieren buscar a Dios
servir a Dios, tengan la promesa de la vida eterna. Entonces dice así: entendiendo que la promesa del nuevo pacto es con la casa de Israel, no hay otro pacto con otra casa. Dice, en estos últimos días, no como en el tiempo antiguo, sino ya hace un nuevo pacto, pero con la casa de Israel, y pondrá sus leyes en nuestros corazones y será nuestro Dios y nosotros su pueblo. Es decir, si puso las leyes en las tablas de piedra, ahora ya no iba a poner en las tablas de piedra, sino en las tablas de nuestro corazón. Entonces, eso, lo que más adelante vamos a entender, que ese proceso se llama inspiración o circuncisión del corazón. Eso es lo que habla Pablo, que la circuncisión primera era, ¿no?, en el pacto antiguo, y la circuncisión del corazón, que es ya por inspiración, eso es ya en el nuevo pacto. Entonces dice en Hebreos 8, 8, 9, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿En qué consiste el nuevo pacto? En que iba a llegar el Mesías a establecer el nuevo pacto. Entonces, pero tenía que morir el Mesías. Y eso no se ha entendido dentro de las profecías en el pueblo que Jesús nació, es decir, en los judíos. Ellos no creyeron ni dieron fe, ni supieron el plan por qué Jesús tenía que morir. Por eso dice, no como el pacto que hice con vuestros padres el día que les tomé por la mano para sacarles de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor. Es decir, como no entendieron, como fueron incrédulos, como fueron rebeldes y no al Mesías no le recibieron, entonces ya no entendieron su obra, ¿no? Porque pensaban que el Mesías iba a venir solamente a liberarlos de modo material, pero no entendieron que ese era un proceso para una liberación de una liberación espiritual, ¿no? Y en ese proceso tenía que interceder muerte del Mesías. Entonces, al no entender esta muerte, ni el proceso del testamento del testador, entonces dice Dios, por cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días. Es decir, no era en el momento de que nuestro Señor Jesucristo estaba, sino después de que muere, después de aquellos días, es decir, tiempo futuro. Dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos los escribiré y seré a aquellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces nuestro Señor Jesucristo habla de este nuevo pacto con sus discípulos durante la Santa Cena. ¿Ya? La Santa Cena era una figuración, hermanos, de un cordero que lo van a cocer y luego ese cordero van a comer, ¿no? Y eso es lo que le llaman la Santa Cena, es decir, la Pascua, el cordero que han inmolado. Pero ese cordero representaba a Cristo porque él tenía que morir igual que un cordero, como dice San Juan. Entonces, nuestro Señor Jesucristo les explica, le dice en Mateo 26, 26 al 29, y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo, y los partió y les dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Es decir, señalando al cordero. Y tomando el vaso y hecho gracias le dio diciendo, bebed de él a todos. Algunos piensan ya que era vino, pero no era vino, sino era una representación, un símbolo, porque los nazareos no pueden beber vino. ¿Ven? Entonces, eso es una figuración. Entonces dice, señala esa figuración, dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos
para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es decir, todo esto, hermanos, tenía que acontecer, que nuestro Señor Jesucristo le decía a sus discípulos que Él iba a morir como un cordero, pero que celebre ya la ceremonia de la Santa Cena, que es la conmemoración de la Santa Cena, que ésta se establece después de su muerte, para que el testamento del Padre prosiga y dé testimonio el Espíritu Santo. ¿Y cómo acontece eso? Entonces, tenía que morir para que se valide el testimonio del Padre dado al pueblo de Israel en estos postreros días. Alguien tiene que traer entonces el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, nos preguntamos, ¿cómo dio Jesús a conocer el testimonio de su Padre? En San Juan 5:37 dice, el que me envió, el Padre, Él ha dado testimonio de mí. Es decir, le preguntaban a Jesús, ¿cómo das tu testimonio? Entonces, ¿cómo daba este testimonio? Es que Él tenía, ¿no?, las obras, y eso daba testimonio el Padre, por las mismas obras que nuestro Señor Jesucristo hacía, porque Él tenía el poder de Dios, porque era un tabernáculo viviente. Así como en el antiguo tiempo el tabernáculo tenía el poder de Dios, en ese varón, es decir, en el Mesías, en nuestro Señor Jesucristo, en esa carne había poder. Entonces, por eso hacía las maravillas que nos narra la Biblia. Ahora, nos explica el maestro, así como el tabernáculo antiguo, donde estaba el arca del testimonio, ahí moraba el poder que estamos hablando, el poder de Dios. Entonces Dios levantó a Jesús como el verdadero tabernáculo con poder y gloria. Ahora, en el audio 58, el maestro nos explica que esa arca en realidad simbolizaba a Jesús, es decir, a un hombre, y era un arca que habla, es decir, un varón, ¿no? Entonces, escuchemos el audio y luego vamos a repasar. Luego, esa arca era hecha de madera y luego el poder de Dios moraba allí. Y ahora, en lugar de esa arca, veamos ahora el Hebreos 8:2. Libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó, y no hombre. Amén. Gracias al Señor, y ese es el arca del pacto. Entonces, precisamente en el tabernáculo del testimonio, habla del tabernáculo del testimonio. Entonces, sacerdotes entraban allí, y como el rey David mismo entraba adentro del arca, entonces la voz, cuando ellos clamaban, la voz de Dios se oía dentro de la arca. Por eso edificaron esa arca. Entonces, fuera del arca no oyen la voz de Dios, sino dentro de la arca entraban y entonces hacían sus plegarias, sus clamores, los sacerdotes o el rey David. Entonces, dentro de la arca, escuchaba todo lo que Dios hablaba con ellos, y luego entonces era bien. Ahora, ese arca simbolizaba el arca, posteriormente tenía que ser ya una arca que habla. Es la voz de Dios se oye ahora. Porque en esa casa donde he puesto mi nombre, ¿no dice? Entonces sobre esa casa, ponga Ageo capítulo 2, verso 7, dice, y haré temblar a todas las gentes, y vendrá el deseado de todas las gentes, y hencheré esta casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque dice, haré temblar a todas las gentes, y vendrá el deseado de todas las gentes, y hencheré esta casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bien, el maestro explica que esa arca era hecha de madera y luego el poder de Dios
moraba allí, y ahora en lugar de esa arca, dice ya que levante el Señor a un hombre, a un tabernáculo verdadero. Y ese era el arca del pacto. Es decir, lo que era el arca del pacto antiguo era un símbolo para un hombre que tenía el testimonio del Padre. Así como el arca contenía el testimonio de los 10 mandamientos, nuestro Señor Jesucristo contenía el testimonio en sí, el poder del Espíritu Santo, que estaba contenido en él la perfección de los mandamientos de Dios. Por eso él fue un hombre intachable sin pecado. Ahora, cuando nos habla de que ese tabernáculo de testimonio, ahí mora el nombre de Dios, es puesto en esa casa, que quiere decir en esa morada, en ese tabernáculo o en ese templo, es decir, donde reposa el poder de Dios. Entonces, le había dicho más antes a Moisés en el libro de Éxodo 25, 21, dice: pondrás en el propiciatorio sobre el arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Entonces ya sabemos cuál es el testimonio, ¿ya? Entonces, el propiciatorio era la tapa, y encima de la tapa estaban 2 ángeles. Eso lo había diseñado Dios mismo para que lo hagan así. Y ahí dice: de ahí me encontraré contigo y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Entonces, ahí dice el maestro, explica que entraban, ¿no?, los sacerdotes ante el tabernáculo del testimonio, y entonces ahí se escuchaba la voz de Dios, ¿no? Entonces, dentro del arca, ahí estaba la voz de Dios, y entonces entraban ahí para clamar a quien corresponde, sacerdotes o reyes. Entonces, en esa arca, dice, simbolizaba que tenía que ser un arca que habla, es decir, un hombre. Ahora, nos sigue explicando el maestro, nos dice que en esa arca ha puesto su nombre Dios. Entonces, y eso vamos a ver según Ageo 2:7, dice: y haré temblar a todas las gentes y vendré el deseo de las gentes. Es decir, el arca representaba al Mesías, ¿no? Y henchiré de gloria, dice, la casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nosotros sabemos mediante estudios que gloria significa el Espíritu Santo. Entonces, así vendrá el deseado. Entonces, amados hermanos, si llegó el deseado de las gentes, era el tabernáculo, no lo supieron reconocer su pueblo, y como no sabían las profecías en qué consistía la liberación del hombre, no consistía solamente en perdonar sus pecados eventualmente, sino consistía en que el hombre se arrepienta y tenga la promesa de la vida eterna, pero tenía que transcurrir la muerte de nuestro Señor Jesucristo para que venga el Espíritu Santo a dar testimonio de Él. Por eso estamos tomando cómo es el proceso del testador y el testimonio. ¿Qué es el testimonio y quién es el testador? ¿Y quién va a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, si bien el arca contenía el testimonio de Dios y esta arca era nuestro Señor Jesucristo, entonces para que el testimonio de nuestro Señor Jesucristo sea válido para estos días, no, eso lo decían los discípulos, que enviará otro consolador. ¿Quién era otro consolador? Dice, el Espíritu de verdad, el cual enviará el Padre, Él dará testimonio, ¿no?, de Él, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en San Juan 15:26, empero cuando viniera el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Es decir, nuestro Señor Jesucristo
ya le decía a los discípulos que él iba a morir. ¿Para qué? Para que cuando él se vaya, el Espíritu Santo venga y dé testimonio de él. ¿Quién iba a dar testimonio de él? El Espíritu Santo. Y acá vamos a ver, el Espíritu Santo va a dar testimonio, y que el Consolador no es el Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo está dentro de una carne, y esa carne es el Consolador. ¿Para qué? Para que dé testimonio, ¿ya?, de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la carne iba a ser tomada por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo hable por su boca. Eso hablaba del Elías postrero que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces, eso, hermanos, vamos a escuchar en este audio 09, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio de mí, decía Jesús. Escuchemos. Por ejemplo, Consolador. Libro de San Juan, capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y Dios dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he dicho. Pero, cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Ahora el que sería Anú. Empero yo os digo la verdad. Os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Quiere decir, yo les digo la verdad, dice el Espíritu Santo. Es necesario que yo vaya otra vez, que si yo no voy, el Consolador no puede venir. Entonces, es necesario que yo vaya, entonces enviaré al Consolador. Entonces cuando vuelve el que promete, entonces recibe el enviado también. Entonces el Consolador es otro. El Consolador es la carne, y ahora el Espíritu Santo está dentro. Entonces tenía que volver. Bien, amados hermanos, ahora el maestro dice Consolador. Nos habla San Juan 14, 16 diciendo: yo rogaré al Padre y Él dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, nuestro Señor Jesucristo moría y luego para que venga el Consolador. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaría en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y Él recordará todo lo que yo os he dicho. Empero, cuando viniera el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede de mí, Él dará testimonio de mí. Ahora, el Espíritu Santo va a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo, y que nuestro Señor Jesucristo ha rogado al Padre para que venga el Consolador, y luego dé testimonio al Espíritu Santo. Entonces, en San Juan 16, 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Si yo me fuere, os lo enviaré. Y aquí viene el detalle, amados hermanos. Dice nuestro Señor Jesucristo: yo les digo la verdad. Dice el Espíritu Santo por la boca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es necesario que yo vaya otra vez? El Espíritu Santo, que está en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, dice: es necesario que yo me vaya otra vez. ¿Ya? Si yo no voy, el Consolador no puede venir. Entonces, el Espíritu Santo
dice, si yo no voy, el Consolador no puede venir. Está hablando de otra persona. Y a veces nosotros no podemos entender, pero nuestro Maestro nos ha enseñado y nos dice esto. Es necesario que yo me vaya entonces para enviar al Consolador. Cuando viene, cuando vuelve, el que promete, entonces recién el enviado viene. ¿Quién promete? El Espíritu Santo. ¿Y quién viene? El enviado. Y cuando viene el enviado, el Espíritu Santo viene en él. Por eso dice, el Espíritu Santo promete y él mismo tenía que venir y ahora ha vuelto, se ríe el Maestro. Entonces, el Consolador es otro, dice. El Consolador es la carne y ahora el Espíritu Santo está dentro. El Espíritu Santo tenía que volver, pero tomaba otra carne. ¿Quién es esa carne? El Hijo del Hombre. Y eso vamos a explicarlo de la manera siguiente. Bien, aquí ya nosotros hemos explicado, ¿no? La comparación del arca. Como vemos por aquí, aquí pequeño se ve el arca, ¿no? Y esto se ve el propiciatorio, y eso simbolizaba nuestro Señor Jesucristo, y que esa arca contenía el testimonio. Nuestro Señor Jesucristo tenía el testimonio en su corazón, ¿ya? Y porque las tablas del testimonio estaban dentro del arca, y los santos mandamientos estaban en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, como estamos viendo que Él iba a morir, entonces ya, viendo que esa arca antigua estaba dentro del lugar santísimo, como en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él era santo, entonces ahí en el antiguo tabernáculo estaba la vara de Aarón, las tablas del pacto, y también había una urna donde estaba el maná. Ahora, todo eso que contenía representaba simbolismo de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, cuando Cristo muere, es decir, nuestro Señor Jesucristo muere, ¿quién daría testimonio de Él? El Espíritu Santo. Pero como estamos escuchando al Maestro, que el Espíritu Santo ya está dentro de una carne, y esa carne es el Consolador. Y aquí vamos a dar el contexto. ¿Cómo dará el testimonio del testador? Del testador, el Espíritu Santo. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos hace entender, dice, para ello tenía que levantar una carne, es decir, tenía que levantar al Hijo del Hombre para que el Espíritu Santo dé testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en San Juan 12, 32 a 34. Si yo fuera levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y eso daba de entender que de muerte había de morir. Es decir, nuestro Señor Jesucristo tenía que morir como un testador para que dé testimonio a alguien. ¿Y quién iba a dar testimonio? El Espíritu Santo. Ahora, dice, respondíle la gente, nosotros hemos oído de la ley que Cristo permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es aquel Hijo de Hombre? Ahí está la clave. ¿Quién es ese Hijo de Hombre? El Consolador. ¿Y quién está dentro del Hijo del Hombre? El Espíritu Santo. Entonces, cuando se levanta el Hijo del Hombre, el Espíritu Santo que está dentro de él da testimonio. ¿Y cuál es el testimonio que va a dar? Vamos a seguir explicando. El Maestro habla en el siguiente audio de aquel testimonio. Dice, en mi corazón están escritos los 10 mandamientos. Bien, escuchemos el siguiente audio. Porque sale de mi boca es cosa increíble, porque en mi corazón está escrito los 10 mandamientos, mis queridos hermanos, de los cuales no soy digno, mis queridos hermanos. Soy carne como ustedes, hombre como ustedes.
Pero esta carne no es voluntad humana, es voluntad del Espíritu Santo. Por eso no sé cómo puedo agradecer a Dios por esta misericordia. En ese hombre tenga confianza a Dios. No sé cómo agradecer. Solamente cabe solamente cumplir lo que Dios ordena. Pase lo que pase, haga lo que haga, adelante para liberar a la humanidad. Ahora, como hemos escuchado, amados hermanos, dicen, ¿y por qué sale de mi boca? Es cosa increíble, porque en mi corazón están escritos los 10 mandamientos. ¿Qué contenía el arca? Los 10 mandamientos. ¿Qué contenía el corazón de nuestro Señor Jesucristo? Los mandamientos, la orden de su Padre. Por eso Él era un hombre sin pecados, perfecto. Ahora, ¿cómo va a dar testimonio el que viene, el Consolador o el Hijo del Hombre, cuando ese testimonio lo tenga en su corazón? Ahora nosotros podemos decir, pero eso puede hablar cualquier persona, puede decir cualquier mentira, cualquier locura, puede ser un mitómano, puede ser un loco, o puede hablar a alguien por aquí quiere hablar. Pero hermanos, eso es lo que uno podemos suponer en un primer momento. Pero aquí hay un tema, hermanos, que uno es testigo de este hecho. Nosotros como israelitas somos testigos que eso ha sido así. Y el que no quiere entender, ya eso es por la rebeldía, porque nosotros somos testigos, porque hemos recibido el sello del Espíritu Santo, porque alguien nos enseñó los santos mandamientos, porque alguien fue ordenado para levantar su pueblo y hacer leer los 10 mandamientos. Y todos los que nosotros somos israelitas, conocemos los mandamientos, hemos conocido la inspiración. Por eso dice el maestro, es cosa increíble porque en mi corazón están escritos los 10 mandamientos. Como ustedes están escuchando, el maestro llora. ¿Por qué llora? Porque ahora les dice, yo no soy digno, claro. En este caso, coge un hombre como nosotros, carne. Por eso dice, soy carne como ustedes, hombre como ustedes, pero esta carne no es voluntad humana, es voluntad del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo levanta esa carne y esa carne es el Consolador, que es el Hijo del Hombre. Pero es difícil creer, van a pensar, y dice, estos hermanos están locos. El Espíritu Santo es el Consolador, están errados. Es que la interpretación de la Escritura condicen con los hechos, y el que abre los 7 sellos nos explica esta profecía, que el Hijo del Hombre tenía que traer el testimonio de los 10 mandamientos, porque en su boca hablaría el Espíritu Santo, que daría testimonio de él. ¿Cómo da testimonio de él? Porque nosotros los que creemos en los santos mandamientos hemos recibido la inspiración, y todo israelita sabe eso, hermanos. Entonces, lo que parece locura es una realidad, y esto es una experiencia espiritual. El que no ha pasado por esta experiencia simplemente no lo va a creer, y nosotros tenemos el deber de decir que nosotros somos testigos de esa experiencia. Entonces el maestro nos dice a nosotros, por eso no sé cómo agradecer a Dios por esa misericordia, en este hombre tenga confianza. Dios, no sé cómo agradecer, solamente cabe cumplir lo que Dios ordena, pase lo que pase, haga lo que haga, sigamos adelante para liberar a la humanidad. Es decir, nos enseña a nosotros para que nosotros seamos predicadores, para que repliquemos esta profecía. Por eso el maestro nos decía, ustedes si no saben abrir las profecías, ¿cómo van a predicar? Pero nosotros tenemos que abrir la profecía
hablar de este proceso, hablar de esta obra a todo el mundo y cómo es la profecía del testador y el testimonio. ¿Ve? Pero este tema, hermanos, lo hemos hecho como un preámbulo porque hemos visto que en las redes sociales están hablando del testimonio y el testador de una manera distorsionada. Por eso hemos visto por conveniente de que nosotros extender este mensaje, estas buenas noticias que quiere decir el Evangelio. Ahora, ¿cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo? Vayamos a las Escrituras, dice el Maestro en este siguiente audio. El testimonio de Jesucristo son los 10 mandamientos. El diablo es el que nos hace guerra contra los que guardan el mandamiento de Dios. El testimonio de Jesucristo, ¿cuál es? Aquí se le viene ustedes a ver, por favor. Mandamientos. Los 10 mandamientos. Entonces, eso tenemos nosotros. Entonces, entre los que guardan el mandamiento de Dios, que tienen el testimonio de Jesús, que es los 10 mandamientos, ahí donde hace guerra el adversario, a los 7. Eso mismo está pasando, por eso que están opacados, no pueden hacer la obra de Dios. Ahí está la guerra, está notable. Y si los 10 mandamientos están en el corazón y que el Espíritu Santo declara por inspiración a todos los que creen en la palabra que habla el Hijo del Hombre, son sellados. Y ese testimonio del Espíritu tenemos porque el testimonio que nos presentó el Hijo del Hombre son los 10 mandamientos. Por eso dice en el audio que estamos escuchando, dice el Maestro a los hermanos, el testimonio de Jesucristo, ¿cuál es? Entonces dice, a ver un texto, dice los 10 mandamientos, ¿no? Eso está en el libro de Apocalipsis, ¿ya? Donde explica que el testimonio de Jesús son los 10 mandamientos, ¿ya? Entonces, el adversario va a seguir a quienes, a los que guardan los mandamientos. ¿Por qué lo va a perseguir? Porque tienen el testimonio de Jesucristo. Y que entonces, por lógica, entonces, ¿quiénes tienen el testimonio de Jesucristo? Los que guardan los mandamientos. ¿Y por qué los persiguen? Porque guardan los mandamientos. Y ese es el testimonio que tienen. ¿Ve? Entonces, si nosotros tenemos el testimonio de Jesucristo, ya, es porque Dios le ha ordenado en los cielos. Ha aprobado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso dice el Maestro, yo tengo testimonio legal. Yo recibí los 10 mandamientos que el Padre le dijo. Escuchemos el audio, amados hermanos. Gracias al Señor, está cumplido. Fui a arrebatar al tercer cielo. Y pasar el primero y segundo, no hay luz, es oscuro. Es tierra, así como este pedregal, esos planetas. No hay seres vivientes. En el tercer cielo, ahora sí hay luz, ahí hay seres vivientes. En el tercer cielo es precisamente el planeta donde están, donde es, digamos, que vive en la generación de los ángeles, el reino de Dios. Los ángeles. Más el trono de Dios es más arriba. Más arriba, solo Dios sabe, tendrá 2.000 o 3.000 metros más arriba, tal vez más, solo Dios sabe. Perfecto. Pero por lo menos sí calculado la altura, por lo menos cerca de 3 a 4.000 metros de altura. Entonces ese trono de Dios se llama Monte Sión. Entonces ahí no entra nadie, no los ángeles, nadie entra, solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ustedes entran a hacer su plan. Después nadie entra. Nadie ni conoce el trono de Dios, los ángeles, ni ven ni conocen. Mientras tanto, el hombre conoce, mis queridos hermanos. Amén. Ese es para mí un gozo. Por eso tengo testimonio, para que digan que no soy de Dios, que no es, estarán equivocados. Hasta ahora ya que me he equivocado. Gracias. ¿Por qué? Porque yo tengo testimonio legal.
allí me dijo que escribiera los 10 mandamientos. Está escrito, eso mismo estoy señalando. Entonces cuando ya se junta la gente para leer en medio de ellos, a oír de ellos, para que teman a Dios y todos sus hijos y todos, y lo pongan por obra. Ahí están los 10 mandamientos. Entonces, ahora este es un testimonio. Muy bien. Ahora otro testimonio. Lo que dice la gente es cumplido, gracias a Dios. Entonces. Bien, hermanos. Ahora, hemos escuchado el audio. El maestro dice, fui arrebatado al tercer cielo. He pasado primero y segundo cielo. No hay luz, es oscuro y es tierra, como un pedregal. Esos planetas no hay ni seres vivos. El tercer cielo dice, ahora ahí hay luz. Hay seres vivientes en el tercer cielo. Precisamente es el planeta, digamos, donde está la generación de los ángeles. Entonces, pero más arriba del tercer cielo está el trono de Dios. El trono de Dios, ¿cómo se llama? Monte de Sión. Y el monte de Sión está de 3.000 a 4.000 más alto, dice, de donde está el tercer cielo. Ahora, ahí no entran los ángeles, ahí no entra nadie, ahí solamente entra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No conocen los ángeles, pero el hombre conoce, dice. ¿Por qué conoce el hombre? Porque esto es una obra, es un plan, parte de un plan, amados hermanos, que el mundo desconoce y nosotros los israelitas conocemos. Hermanos, estamos explicando con la bendición de Dios, con la misericordia de Dios, que nos hace conocer estas cosas porque en los audios ya estaban escritos. Esto no lo estamos descubriendo nosotros. Eso solamente son audios que ya el maestro nos ha hablado, sino que nosotros estamos haciendo recordar si nos hemos olvidado. Entonces, hermanos, dice, para mí es un gozo, por eso yo tengo testimonio. Para que digan que no soy de Dios, que no es, estarán equivocados. Hasta ahora ya se han equivocado. ¿Por qué? Porque yo tengo testimonio legal. Ahora, ¿quiénes ya dicen que no es? Los incrédulos y rebeldes. Bueno, es perdonable los que no han tenido la experiencia espiritual de la inspiración. Pero los que han recibido y lo niegan hoy en día ya, pues hermanos, eso es la rebelión, ¿no? Y eso es lo más peligroso en nuestra congregación, que no reconocemos y hoy en día no quieren escuchar los audios, no quieren escuchar las prédicas del maestro que dio en esos tiempos, no quieren recordar, en sus iglesias dicen, no escuchen en audios, no escuchen a esos hermanos que hablan en las redes sociales, en el Facebook, y encima pretenden ser misioneros, pretenden ser pastores, sin saber estos misterios. ¿A dónde van a llevar al pueblo, hermanos? Al atolladero. ¿A dónde? Al matadero. Van a querer inocular sus interpretaciones que siempre van con tendencias judaizantes. ¿Ve? Siempre van con tendencias ya de otras congregaciones. Y eso, hermanos que me escuchan, hermanos de la departamental, le digo como un hermano, hermanos, no caigan en esa tentación, al contrario, busquen las enseñanzas de nuestro maestro, porque nosotros tenemos que regirnos a alguien que ha creado este pueblo espiritual, porque Dios así lo ordenó, porque así están las profecías. Por eso se explica del testador y el testimonio, a fin de que, hermanos, sepan el contexto de la profecía, del testador y el testamento, y como esto estamos haciendo un preámbulo para explicar a uno de nuestros hermanos de Colombia que está tergiversando la escritura. Hermano, te pido por amor a Dios, no quiero que te ofendas, porque ya más de las veces te has ofendido
Y eso no es nuestro propósito. Nuestro propósito es que entiendas la profecía y que no hay testador, ya, sino nuestro Señor Jesucristo, que ha dado a conocer mediante el Espíritu Santo en estos tiempos al Hijo del Hombre. No hay otro testador, hermanos. ¿Ve? Entonces, seguimos entendiendo, ya. Al maestro le dio para que escribiera los 10 mandamientos y eso está escrito, ya. Entonces, cuando se junta el pueblo para que lean, entonces ese es un testimonio y he cumplido, gracias a Dios, dice el maestro. Hermanos, entonces este es un preámbulo, hermanos, que vamos a hacer un análisis, como le digo a un hermano de Colombia que está tergiversando, lastimosamente diremos así, ¿no? Tergiversando. Y le pedimos a nuestros hermanos de Colombia que por favor, en rogativas en el Señor, no hablen diciendo el maestro dijo e interpreten a su manera. El testador es uno, es nuestro Señor Jesucristo. El testamento lo da a conocer el Espíritu Santo mediante el Consolador. Entonces, eso hay que entender y que no hay más testador y no hay otro testamento. Y con esto, hermanos, agradezco que siempre nos paran siguiendo en las redes, a las iglesias, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, y nos dedicamos siempre en este grupo, trabajamos con amor, a estudiar y compartir todo lo que son las enseñanzas de nuestro maestro y guía espiritual, que es el varón de Dios, Ezequiel Atapuxigamonal. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, amados hermanos y hermanas israelitas del Perú y el mundo. Amén. Amén.